Lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Marcos capítulo 14 del verso 12 adelante. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se sacrificaba el cordero de la Pascua. Ese día, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que celebremos o preparemos la cena de la Pascua? Jesús les dijo a dos de ellos: vayan a Jerusalén y allí verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Normalmente los que iban a acarrear agua eran las mujeres. O sea que les está dando detalle. Verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber dónde está la sala en la que va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo. Y los dos discípulos fueron a la ciudad y encontraron tal como el Señor Jesús les había dicho, y prepararon la cena de la Pascua. En el primer día de la semana de los panes sin levadura se sacrificaba el cordero de la Pascua. La Torá ordenaba que el sacrificio del cordero pascual se realizara entre dos tardes, o sea, entre la tarde del 14 y 15 de Abib, donde se daba inicio a la Pascua. Era precisamente el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura y duraba una semana. ¿Por qué celebraban la Pascua? El cordero de la Pascua era el animal que Dios ordenó a los israelitas que usaran como sacrificio en Egipto. La noche en la que Dios destruyó a los primogénitos de cada familia egipcia. Éxodo, capítulo 12, verso 29. Dice: a medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Esta fue la última plaga que Dios lanzó contra Faraón. Y Faraón, quebrantado por la muerte de su hijo, de su primogénito, no le quedó más que librar a los israelitas de la esclavitud. El Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Y cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Después de esa trágica y triste noche, Dios instruyó a los israelitas que observen la fiesta de la Pascua como un recordatorio permanente. Éxodo 12, 14. Y este día, dijo él, será memorable para ustedes. Y lo celebrarán como fiesta al Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Dios había instruido a cada familia israelita que seleccionara un cordero macho de 1 año sin defecto. Éxodo 12:5. El cordero, dijo Moisés, será un macho sin defecto de 1 año, lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Levítico 22,
verso 20 al 21. Lo que tenga defecto no lo ofrecerán, porque no les será aceptado. Cuando alguien ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección en él, en el animal. El jefe de la familia debía sacrificar el cordero al anochecer, cuidando de que no se rompiera ninguno de sus huesos. Y tomarían la sangre y con ella untarían los 2 dinteles o los 2 postes y el dintel de sus casas, y luego tenían que asar el cordero que iban a comer. Éxodo 12, 7 al 8. Ellos, dijo Moisés, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Dios también dio instrucciones específicas de cómo debían comer el cordero los israelitas. Les dijo: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. En otras palabras, deberían estar listos para viajar. 12:23, pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Así que cuando pasaba el ángel destructor y viera la sangre en el dintel, pasaría de largo, dice, y no serían heridos. De lo contrario, moriría el hijo primogénito de cada familia. El Nuevo Testamento establece una relación entre este Cordero Pascual, que es tipo de Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual. Primera de Corintios 5:7. Pablo les escribió a los corintios y les dijo: limpien la levadura vieja, que sea masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Juan el Bautista, cuando estaba con sus discípulos, porque Juan también tenía discípulos, reconoció a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice: al día siguiente, cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él, dijo a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Éxodo 12:5 dice: el cordero será macho sin defecto, de 1 año, lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Y Primera de Pedro 1:19 dice: sino con sangre preciosa, hablando de Jesús, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. A Jesús se le llama sin mancha porque su vida estuvo completamente libre de pecado. Libre de pecado. El problema que todos nosotros tenemos es el pecado. Por eso es que tenemos que venir en la Pascua, en la Santa Cena, a lavarnos en la sangre del Cordero,
y a reconocer las cosas erradas y malas que hacemos todo el tiempo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea que Dios se compadece de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En el Apocalipsis, el apóstol Juan ve a Jesús también como un cordero inmolado. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Ya está hablando el apóstol Juan. Miré, dice, y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, vi un cordero, dice, de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. La Biblia enseña que los creyentes hemos aplicado simbólicamente la sangre del sacrificio de Cristo a nuestros corazones. Y a raíz de esa obediencia es que nosotros nos escapamos de la muerte eterna. Hebreos 9:12 dice, entró, hablando de Cristo, al lugar santísimo una vez para siempre, y no por medio de sangre de machos cabríos o de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Y el verso 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? O sea que de la misma manera que la sangre del Cordero Pascual hizo que el destructor pasara de largo donde se había aplicado la sangre, así también la sangre de Cristo, el verdadero Cordero Pascual, aplicada a nuestras vidas, hace que el juicio de Dios pase de largo sobre los pecadores que aplicaron la sangre de Cristo, el Cordero, a sus vidas. Esto tiene que entenderlo, porque alguien tuvo que morir, un inocente, para poder cubrirnos a nosotros, los pecadores, con una sangre que es santa. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Morimos porque pecamos. Cada vez que doblan las campanas, antes se escuchaban que doblaban las campanas cuando se moría una persona, y todavía en los pueblos es así. Entonces la gente decía, ¿quién se murió? ¿Por qué están doblando las campanas? Pero en realidad el que había muerto era un pecador. Ya sea pecador perdonado o pecador no perdonado, dependiendo si habían aplicado la sangre de Cristo a sus vidas. Por eso morimos, porque el pago del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue así como la primera Pascua marcó la liberación de los hebreos de la esclavitud egipcia. La muerte de Cristo marca nuestra propia liberación de la esclavitud del pecado. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No necesitamos vivir pecando. Recuerden que el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, te está acechando, pero yo, dijo él, te he puesto a vos como Señor del pecado.
Eso quiere decir que puedas dominar, que puedas controlar tu pecado. Antes de pecar y antes de gritar, respire hondo. Antes de maldecir a sus propios hijos, cuando usted está bravo, respire hondo. Porque el pecado está a la puerta, pero Dios nos ha puesto a nosotros como señores del pecado. El Señor controla. Así como la primera Pascua debía celebrarse en memoria como una fiesta anual, los cristianos también estamos obligados a conmemorar la muerte del Señor Jesús en comunión con los santos hasta que Él regrese. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Primera de Corintios 11:26 dice: porque todas las veces, dijo el apóstol Pablo, que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento, aunque era una realidad en aquel tiempo, solo era un anuncio de algo mejor. Y era el anuncio del Cordero Pascual, Jesucristo, que con su vida sin pecado y su muerte de sacrificio, Jesús se convirtió en el único capaz de dar al hombre una forma de escapar de la muerte y una esperanza segura de vida eterna en Cristo Jesús. No somos unos locos que andamos comiendo pan y vino. Somos gente que creemos y debemos creer que estamos esperando la segunda venida del Señor. Si viene en nuestro tiempo, bien, que nos encuentre haciendo la obra. Si no viene en nuestro tiempo, también, porque la verdad es que nos vamos a encontrar con Él. Sea en nuestro tiempo o sea después, nos vamos a encontrar con Él. Con su vida sin pecado y su muerte de sacrificio, Él se convirtió en el único capaz de dar al hombre una forma, una manera diferente de escapar de la muerte. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Dice la Escritura que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Por medio de Él somos creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y la esperanza nuestra sean en Dios. La Santa Cena es un memorial. ¿Qué es un memorial? Es un recordatorio. Porque el Señor dijo: hagan esto en memoria mía. Vaya a Primera de Corintios, capítulo 11, 24 y 25. Esto ya aconteció en la Santa Cena. Esto Pablo le escribió a los corintios. Después de dar gracias, dice, lo partió, está hablando del pan, y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban, háganlo en memoria de mí. Lucas 22, 17. Y tomando una copa después de haber dado gracias, dijo: tomen esto,
repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Estas son todas las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos para la Santa Cena o la Cena de la Pascua. Pero debemos tener en cuenta que cuando nosotros molemos con nuestros dientes el pan partido, que es su cuerpo, y cuando tomamos ese vino que tiene un sabor amargo, yo no sé cómo les gusta a algunos, todo eso se detiene aquí en nuestra garganta. Recordemos la sangre derramada en la cruz. Recordemos el sacrificio de Jesús. ¿Qué significa recordar? ¿Es simplemente una sugerencia esto para la gente, para los cristianos? Tenemos que recordar los sufrimientos de Jesús y sentirnos agradecidos porque hubo uno que pagó en lugar nuestro. Dice la Escritura que nosotros todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él tomó nuestro lugar y nosotros le emponchamos todos nuestros pecados. Por eso Él fue al infierno. No tenía pecado propio, pero sí estaba cargado con nuestros pecados y nuestras deficiencias. Cuando la gente no entiende verdaderamente lo que es la Santa Cena, no le importa venir, no le importa escuchar, no le importa aprender. Y es porque no sabemos que esa Santa Cena, ese Cordero Pascual, es una señal de un pacto. Ya no tenemos que venir con nuestro cordero, con nuestra cabra, con nuestro novillo, con palomitas a la iglesia, no. Ya hubo un sacrificio que fue perfecto, que no se repite, que fue una sola vez y para siempre. Y ese es el sacrificio de Jesús. Ese es el único sacrificio válido para el perdón de los pecados. Y recordar pues nos trae a la memoria algo que ha pasado, pero que sigue siendo una realidad presente. Porque si un pecador entra a la iglesia y quiere arrepentirse, la sangre de Cristo es efectiva para él. Solamente debe desear arrepentirse, nada más. Y entonces la sangre de Cristo se vuelve efectiva. Aquí hay dos ejemplos breves en el Antiguo Testamento. Recordar es una forma activa de incorporar las realidades del pasado en la vida presente. Recordando, nos hacemos parte de eso. Creemos lo que dijo el Señor: hagan esto en memoria de mí. Porque de aquí para adelante no volveré a tomar del jugo de la vid. Hay un hasta que vuelva. Después del diluvio, Dios dice a Noé con el arco iris que el arco iris es la señal del pacto.
Cuando llueve y llueve y llueve y sale el arco iris, todo el mundo dice, ya no va a llover. Ya no va a llover. ¿Por qué? Ya salió el arco iris. Porque ese arco iris fue una señal del pacto con Noé, que nunca más mandaría un diluvio a la tierra. Entonces ese arco iris es un recordatorio. Igual sucede con la Santa Cena. Es un recordatorio del perdón de nuestros pecados y de la esperanza de que Él viene. Génesis 9, del 16 al 17 dice, cuando el arco iris esté en las nubes, lo miraré, dice Dios, para acordarme del pacto eterno con toda la gente, con toda la carne que está sobre la tierra. Y le dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Por eso es que el arco iris nos asegura que las promesas de Dios todavía son vigentes hoy. La imagen principal de la redención en el Antiguo Testamento es el éxodo, que quiere decir salida del pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. Por eso es que la Santa Cena se inmortalizó en la Pascua. Cada año los israelitas volverían a participar de esta comida para recordar quién o de quién eran o quién era su libertador. No es una historia seca que hay que aprender, sino es una historia dinámica que hay que vivir. Ellos participaron en la comida. Son participantes de la realidad de la redención. Y el Señor dijo, este día será memorable y lo van a celebrar, la fiesta al Señor, lo van a celebrar todas sus generaciones como una ordenanza perpetua. Éxodo 12:14. Entonces la Santa Cena viene a ser un recuerdo para traer a la memoria la historia de una persona, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino a la tierra tal como lo había prometido, nacido de mujer, humano, podemos decir hombre y Dios, pero la divinidad estaba velada. Solamente una vez se mostró en la transfiguración, que fue fugaz, pero en todo era hombre. Se cansaba, tenía sed, tenía hambre, sufría de ver que la gente no aprendía. Porque es la historia de una persona y de sus sufrimientos. Y Cristo fue llevado a la cruz en carne. Sentir las poderosas impresiones que causa nuestro corazón malo. Por eso cuando la Santa Cena es servida, los creyentes experimentamos un recuerdo expresivo, porque el Evangelio nos recuerda constantemente que nosotros cargamos en Jesús nuestros pecados. Y también podemos recordar la gracia de Dios. La gracia fue comprada, por decirlo así, por la muerte de Cristo. Y eso es lo que verdaderamente necesitamos cuando nos acercamos a la mesa del Señor. ¿Cuántas veces vamos a participar de la Santa Cena? Las veces que sean necesarias. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sana nuestras enfermedades, sana nuestras dolencias, transforma nuestras tristezas
y hace maravillas con nosotros. A veces necesitamos predicarnos a nosotros mismos porque eso puede darnos una idea de cómo miramos a Cristo recibiendo su gracia. Y parece que mientras participas no pasa nada. Comemos el pan, bebemos la copa y parece que no pasa nada. Pero esa sangre es poderosa, sana, liberta, conquista, transforma, hace milagros. En otras palabras, los cristianos venimos a la mesa del Señor con entusiasmo a veces y esperanza. Otros participan porque no saben qué están haciendo. Pero Dios quiere que nosotros sepamos por qué lo estamos haciendo, creyendo que esto no es una ceremonia religiosa, no es algo aburrido, sino una experiencia espiritual donde recordamos todo, pero estamos mirando al futuro cuando el Señor venga por nosotros. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.